Uno de los temas fuertes que genera impacto de las últimas horas ha sido, por supuesto, el de la canasta básica. Una familia tipo necesita cerca de 90.000 pesos para cubrir la canasta que tiene alimentos y los servicios elementales. Subió el 7% solamente en un mes, más que la inflación de marzo. Y también otro dato muy importante es que la canasta alimentaria, la que mide la indigencia, está en 40.000 pesos, ¿no? Para una familia tipo, una cifra también importante que va a ir deteriorando los otros índices sociales, como por ejemplo el índice de la pobreza, si no hay algún tipo de mejora en los ingresos reales de la población. Vamos a analizar este tema con Efraín Molina, economista y director del Centro de Estadísticas de la Federación de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Efraín? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Un placer, como siempre. Igualmente, gracias por atendernos, Efraín. ¿Cómo estás viendo estas cifras, este 7% de incremento de la canasta básica? Preocupante, ¿no? Porque va dejando cada vez más gente con problemas para llegar a fin de mes. Además, los números que recién estabas planteando, estos 90.000, para hacer números redondos, los 90.000 de ingresos mensuales para no caer en la pobreza y los 40.000 prácticamente para el nivel de indigencia, y se vienen explicando por las elevadas tasas de inflación que registramos durante los últimos meses, sobre todo este salto del 4,7 a nivel nacional en febrero a pasar al 6,7, que ni siquiera el relevamiento de las expectativas de mercado y las principales consultoras privadas avisoraban una tasa de inflación tan elevada. Las perspectivas decían que iba a ser alta y que iba a estar por encima del 5,5%, pero el número del 6,7, que ya el mismo ministro Guzmán lo había adelantado días antes de que se lo anunciara, termina siendo un cimbronazo para el golpe, para el bolsillo de una familia de Argentina, pero además porque ya estás encima del 55% interanual de inflación y el rubro de alimentos crece por encima, porque la inflación durante abril de alimentos y bebidas no alcohólicas creció en 7,2%. Entonces, esta suba de la canasta alimentaria, que va en concordancia un poquitito menos, que aumentó el 6,5%, pero que si vos lo mirás en términos interanuales, esa canasta aumentó el 55,2%. Entonces son cifras exorbitantes para la realidad que hoy nos toca vivir como país, y esto está en concordancia cuando uno mira también otros indicadores como la negociación de las paritarias, de los mercantiles que le cierran prácticamente en un 60%, y los otros sectores como van a ir de la alimentación y demás van a ir siguiendo básicamente pautas de carácter similares, porque lo que se está viendo es que la inflación no se detiene y mes a mes sigue golpeando con mayor furia el poder adquisitivo. ¿Les complica casi el 60% a los comercios poder pagar esos sueldos que van a estar en 139.000 pesos el básico? Sí, ¿por qué? Porque lamentablemente las ventas no alcanzan a tomar y producir una recuperación más allá de algunos indicadores que la economía mostró como positivos en el año 2021. Los valores que tenemos en las mediciones que vamos desarrollando respecto a esto, de cómo va siendo la evolución de las ventas de la Federación Comercial, lo que nos hablan es justamente de esto, es de la desaceleración o con tasas de crecimiento en cuanto a las ventas, siempre en términos de cantidades interanuales muy bajas. Nosotros si mirábamos el valor de lo que ha sido en este año, de los principales valores, habíamos arrancado con un incremento en enero del 5,2% respecto siempre igual mes del año anterior. En febrero ya comenzó una desaceleración al 3,1% y el último dato de marzo nos dio solamente un crecimiento del 1,2%. Entonces, esto te habla de que el nivel de recuperación, la presión impositiva que va sufriendo y que sufre ya el sector comercial desde hace tiempo, todo eso va generando un combo bastante complicado, donde a esto también tenés que sumarle el costo salarial. A ver, no se puede estar en contra de que el trabajador recupere su poder adquisitivo, pero en términos del empresario que tiene una pequeña, una mediana empresa, afrontar lo que significa ese costo laboral afecta directamente también su ecuación de rentabilidad. Efraín, abril va a ser muy distinto de las mediciones que ustedes tienen, de los datos que recaban, va a ser muy distinto en términos inflacionarios
el gobierno espera una baja importante, pero los primeros datos no estarían siendo muy alentadores, ¿no? Porque ya el piso que te deja el mes de marzo ya es muy elevado, entonces abril, ¿qué es lo que te hace suponer? Que por más que haya una baja, esa baja no va a estar por debajo del 5, entonces ya te está dejando esa vara de que por lo menos la inflación bajando más de 1,5 puntos, necesariamente tiene que estar en el orden del 5%, porque los acuerdos, lo que ha ido desarrollando el gobierno con retrotraer determinados tipos de precios de productos, renovar nuevamente los acuerdos de precios en algunos casos, incorporar estas otras canastas y demás, siguen siendo conductas muy limitadas y que gran parte de la población no accede. ¿Qué significa? Que del interior, cuando vos vas a un negocio de cercanía o muchas veces a un supermercado, te das con que no encontrás ese producto o que están en cantidades muy limitadas. Entonces, esos acuerdos de precios y esas relaciones resultan muy difíciles de alcanzarlos para el grueso de la población. Entonces, ¿qué es lo que te hace pensar? Que si se logra aminorar esta suba de inflación, que es realmente alta, estar casi en el 7%, pero en Argentina decimos que se aminora y estamos hablando del 5, del 5,5%, lo cual termina siendo igual de alto cuando ya estás mirando una inflación más cerca del 60 que del 50. El gobierno había dicho, Efraín, que se venía la guerra contra la inflación y las medidas no han sido muchas, ¿no? Bueno, se anunció el bono. Estamos perdiendo, parece. Claro, estamos perdiendo, pero además no le estamos presentando mucha batalla. ¿Cómo ves? ¿Tiene una actitud un tanto pasiva el gobierno ante la inflación? ¿Puede hacer algo? ¿O acá lo que hay que hacer es un plan serio, digamos, atacando todos los frentes a la vez y no medidas puntuales como ha ensayado hasta ahora el gobierno de Fernández? Sí, porque incluso comienzan a surgir también diferencias dentro del mismo seno. Recordemos que el mismo Feletti, el secretario de Comercio, expresó que los mecanismos de acuerdos o de controles de precios no estaban generando el impacto de esa sobre la tasa de inflación porque esto dependía de las variables macro. Entonces, es la responsabilidad de las variables macro es decir quién la tiene. El ministro, que tiene que fijar las pautas y acordar también con el resto de los ministerios cómo va a ser un plan de carácter integral, porque la inflación tiene justamente eso. No es solamente por la emisión monetaria, no es solamente por el conflicto entre Rusia, no es solamente por el aumento del precio de los combustibles, no es solamente por la concentración o por el poder de estructuras concentradas que tenemos en algunos otros mercados. No es solamente uno de esos, es todo eso. Entonces, si vos decís que querés atacar todo eso, anclar las expectativas y que haya un horizonte más de previsibilidad, tenés que dar pautas certeras de cómo vas a trabajar para ir disminuyendo secuencialmente la inflación. Uno siempre se apoya en la evidencia empírica y lo que hicieron países en situaciones similares. Lo que hizo Israel en la década del 80, lo que hicieron también en la parte del 90 Chile y Colombia, lo que hizo Brasil también. Todas fueron medidas de carácter secuenciales que tienen que tener un largo aliento. ¿Por qué? Porque no vas a poder bajar una tasa de inflación interanual del 55% en un año o en 2 y pensar que directamente como una panacea ya vamos a estar en una situación mucho mejor. Lamentablemente, estamos acostumbrados desde hace tiempo a convivir con altas tasas de inflación y para que esto se vaya desacelerando también va a tener que transcurrir un tiempo y que seguramente va a exceder 2 años, mucho más. ¿Por qué? Porque las medidas que tengan que tomarse de reducir los subsidios en el caso de las tarifas, disminuir la emisión monetaria, reducir las brechas del tipo de cambio, solidificar las reservas del Banco Central, los ajustes tarifarios que va a tener que desarrollar y que ya comenzó a poner en marcha el gobierno, todas esas medidas, todos esos cambios que se tienen que desarrollar, no se pueden implementar de un momento a otro y que por más que lo implemente vos pensar que automáticamente la inflación va a comenzar a disminuir. Entonces, en la medida de que no se vea un plan, una estructura, un horizonte que marque una brújula, dónde se va a llegar y políticas conducentes a esa finalidad, vamos a tener que convivir todavía con estas tasas de inflación elevadas. Efraín, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Ha sido un gusto, como siempre. Como siempre, un placer y muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Efraín. Efraín Molina, economista y director del Centro de Estadísticas, del Departamento de Estadísticas de la Fedecom, planteando lo que
está ocurriendo, ¿no? El impacto que está teniendo en los precios, en el poder de compra de la gente. 90.000 pesos está la canasta básica. Eso necesita una familia para cubrir mínimamente los gastos de alimentos y además de servicios elementales. 40.000 pesos solo para los alimentos. Y mencionaba Efraín Molina los inconvenientes que también están teniendo los comerciantes para cumplir ahora con estos acuerdos de precios con estos acuerdos salariales, mejor dicho, que van a implicar un salario mínimo para el comercio de 139.000 pesos al finalizar este año. La situación es compleja, pero además el gobierno, hablábamos recién del tema del bono excepcional, extraordinario, por única vez, que se va a pagar a las familias de menores ingresos, a los trabajadores de menores ingresos, y son medidas paliativas del momento para recuperar en algo el poder adquisitivo, pero mientras tanto se sigue deteriorando.